estamos descubriendo a través de este tema de pandemia, plataforma, situación de cursos y cómo estamos con esta idea de que aparece una nueva forma de comunicación, que es a través de esta pantalla plana, que nos podemos vincular con distintas partes, con distintos compañeros que están en distintos lugares del mundo. Parece que es una cosa bien interesante que nos está pasando, un instrumento que estamos descubriendo, y que ya hemos hecho un par de conferencias de este tipo en el taller, muy interesantes, sobre todo porque nos obliga a ser bastante concisos, concretos en tiempo y poder tener una devolución rápida en estas cosas. Hoy nos toca presentar a Alejandro Sofia. Yo quiero agradecerle muchísimo a Natalia y a Pedro que han hecho los contactos para que pudiéramos abrirnos y empezar a encontrar eh, arquitecturas interesantes que reflexionan desde el verdadero oficio, que reflexionan desde el lugar donde queremos que se piense y que construyan un saber que diverso, un saber inclusivo, de distintas formas de hacer proyectos. Sobre todo, me parece que es interesante en este curso de inicio de la carrera que estamos en el taller, para entender definitivamente cuáles son las condiciones de trabajo que tenemos los arquitectos y a qué nos vamos a enfrentar a medida que vamos desarrollando nuestros pensamientos, nuestras cosas. Ayer estuvo Sebastián Marcelo Bernaric, que va a estar nuevamente en este curso, que también hablábamos de otro tipo de prácticas que tienen que ver con los problemas urbanos. En este mismo ciclo, y ya lo tenemos bastante confirmado a lo largo de este mes y el mes que viene, Pedro va a mostrar sus obras, quedamos en comentar sus trabajos, no sé, lo tenemos que coordinar, pero también está ya ha hablado con Federico Azubel, con Javier Fernández Castro, con compañeros de Argentina que están dispuestos a generar un ciclo, este ciclo que hablando con Lucho y con la gente del curso, terminamos pensando en esta cosa de insomnio, las cosas que nos dejan dormir, independientemente de la pandemia, que es como ejercemos básicamente nuestro oficio, nuestra profesión, tanto sea en la docencia, tanto sea en la arquitectura o en los trabajos. Entonces, me parece que voy a dejar a Pedro que nos presente a Alejandro, y después ya seguir con la charla de Alejandro. Adelante, Pedro. Bueno, gracias Héctor por la introducción. Me parece dos o tres temitas a comentar. Por un lado, bueno, esta situación bastante particular a nivel global que permite de una manera a veces hasta más sencilla acceder a conferencias más remotas que en una situación normal implicaban viajes, ciertos esfuerzos que muchas veces imposibilitaban determinadas actividades. Y en este caso, para mí realmente es un placer poder presentar a Alejandro Sofia, por un lado, un gran arquitecto que desempeña su práctica en Chile, con base en Santiago, pero que a su vez con una larga trayectoria docente y a su vez también muy amigos con quien hicimos la maestría de arquitectura juntos en la Católica de Santiago. Alejandro divide su mundo probablemente en dos actividades. Por un lado, la que lo convoca acá como arquitecto, pero por otro lado su fascinación como entomólogo aficionado. Un interés que también lo ha llevado a combinar y que se plasma en su tesis de maestría, en sus estudios de biomímesis, y cómo hacer transferencias de cierta condición del mundo animal, específicamente el mundo de la entología, de los entomólogos, y con ciertos desplazamientos en reflexiones arquitectónicas u otras investigaciones como la posibilidad a través de ciertos organismos, como pueden ser los hongos, en producir elementos que puedan ser utilizados en la construcción. A su vez, Alejandro ha dado clases en la Universidad Católica de Santiago, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Central, en la Universidad de Talca, todas esas en Chile, como dado conferencias, actividades académicas en varios lugares del mundo, República Checa, India. En Uruguay tuvimos el placer de tenerlo hace ya casi 10 años, también en el taller, en el marco de otro ciclo que habíamos coordinado.
y su obra ha sido publicada en muchas de las revistas más importantes, desde la Detail, la Arquitectura Viva, la C3 de Corea, la revista Domus Italiana, la 2G, la revista Arquine, la EREQ chilena, y también ha salido su obra publicada en monográficos de Taschen y de Fayton. Así que creo que sin mayores preámbulos le doy paso a la palabra de Alejandro, que va a enmarcar su conferencia en ciertas reflexiones, sobre todo enfocado desde una mirada muy certera en una manera de construir a través de ciertos elementos o ciertos modos de entender la prefabricación, aplicados en obras de pequeña escala, que se enmarcan sobre todo dentro de los cursos iniciales del taller Berio para lo que específicamente esta conferencia fue. Así que bueno, Alejandro, te doy la palabra, agradecer tu presencia, agradecerle a Héctor también y a todos los integrantes del taller y a Natalia por la coordinación de esta instancia. Y bueno, y acá les doy la palabra. Saludos. Bien, ¿se escucha bien? Gracias por la presentación, Pedro. Siempre me resultan un poco empalagosas estas presentaciones curriculares. La verdad es que uno que ha estado vinculado con la academia y tratando de hacer un trabajo dual entre la academia y la profesión, le interesa poder participar de esa discusión a nivel internacional y por lo tanto uno también hace esfuerzos para poder participar de ella y bueno, después cuando uno la junta a veces no suena demasiado empalagoso, pero en fin. Bueno, primero darles gracias también a Héctor Berio del curso, del taller allá en la facultad, Natalia que hizo toda la producción de esta presentación y Pedro por la presentación propiamente tal, la introducción. Yo tengo el placer de haber conocido Uruguay un par de veces, gracias a Pedro. Me encanta Uruguay, Montevideo, conocí algunas cosas puntuales también, salimos a ver algunas obras de Diest y otros arquitectos. Por ahí los alrededores mucho más de Uruguay no conozco, pero estaba en la facultad un par de veces, así que si bien esta charla es a la distancia, en un lugar virtual, de una u otra manera me siento que estoy allá compartiendo con ustedes. Y por último, no quería dejar de lado nombrar la situación actual en la que nos encontramos en el mundo de esta pandemia, el coronavirus, y en Chile la cosa no está muy bien, ya no estaba bien desde antes, desde octubre del año pasado, cuando surgió este estallido social, que fue una expresión muy genuina del sentimiento popular y de cómo nuestra sociedad estaba funcionando. Y con esto del virus, esos problemas se están acentuando y la verdad es que la situación es bien drástica hoy en día acá. Y es un poco raro estar haciendo una charla de arquitectura más bien académica cuando afuera está un poco cayéndose el mundo a pedazos, pero no quiero decir que no es que lo quiera hacer ni que me sienta incómodo, pero es una situación extraña. Ambas fuerzas parecieran ser interesantes. Una, la fuerza de la reflexión al respecto a lo que sucede, y en una instancia muy lejana en cómo eso puede afectarnos a nuestra disciplina. Y en otro lado, estar pensando en seguir empujando el desarrollo del conocimiento vinculado a nuestra disciplina. Eso como introducción. La idea es que la charla dure 40 minutos. Voy a tratar de ir como un paso más o menos rápido. Y después tenemos tiempo, otros 40 minutos, para conversar. Como esta es una charla que está inscrita en un curso, tiene varias bajadas. Cuando la preparé pensé en varias cosas que tienen que ver con la enseñanza de los estudiantes, que además son de los primeros años, entiendo, ¿no? Entonces, ojalá que, más importante que la charla, creo yo, es la discusión que se puede dar después, la conversación, cualquier tipo de inquietud de los estudiantes. Yo, que soy profesor hace mucho tiempo, feliz me parece que de recibir todas esas inquietudes, cualquier tipo de pregunta. Me encanta, creo que son los momentos más interesantes de la discusión arquitectónica, cuando uno está uno a uno con otras personas que tienen inquietudes y uno puede participar de una discusión al respecto. Voy a compartir mi pantalla.
Ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve. Sí. Sí. Voy a hacer una prueba porque a veces cuando la pongo en pantalla completa se deja de ver. Así que voy a ver si se sigue viendo para que se vea un poco más grande. ¿Lo siguen viendo? Sí, pero sin pantalla completa, se ve el Ah, ya, documento. ok. Entonces voy a salir de la pantalla completa y voy a dejar ahí, que queda un poco más chico, pero se sigue viendo bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Sofia y quería también decir que actualmente soy académico de 3 universidades, de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas y de la Universidad de Talca. En este semestre, otro semestre he hecho clases en otras universidades. Y bueno, es importante dejar claro cuál es mi filiación académica en este minuto. En realidad la charla no se debiese haber llamado Arquitectura Popular, que es el tema general en el que estoy trabajando y es el título del libro que estoy por lanzar, sino más bien La Pequeña Escala, que fue la invitación que se me hizo en este taller y en lo que me quiero concentrar un poco más. Los títulos pueden variar, el contenido en la práctica va a ser muy similar. Voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que se entiende por pequeña escala, una reflexión liviana, ¿no? Esto no es una charla teórica, pero me parecía que era necesario cuestionarme qué es lo que entendía yo por pequeña escala antes de empezar a hablar de ella. Y posteriormente voy a presentar algunos proyectos en base a 3 estrategias de materialización de estos proyectos de mayor o menor escala, que apuntan también a esa variable o a esa dimensión constructiva que entiendo que también el taller tiene como interés en la materialización de sus proyectos. Entonces, para entender el concepto de la pequeña escala, yo creo que hay 3 entradas posibles. Una es desde el tamaño, donde nos podemos preguntar dónde parte la arquitectura, es decir, desde el punto de vista de qué tan pequeña puede llegar a ser, y cuáles son los programas asociados a una arquitectura que es de pequeña escala, porque no necesariamente están asociados al hogar o al refugio. Después, desde lo compositivo, me parece que uno se puede preguntar cuántos elementos yo necesito para poder hablar de arquitectura. En una dimensión de la cantidad de elementos, también podemos cuestionar el concepto de la pequeña escala. Y por último, desde las operaciones. ¿Cuáles son las mínimas operaciones posibles para definir que estamos frente a una obra de arquitectura o de otra cosa? Hay muchos autores que hablan de las diferentes escalas, no era la idea revisarlos todos ellos, tomé lo que tenía más a la mano, de hecho el libro que tengo acá a mi izquierda, atrás, un libro que me marcó mucho en mi época, que es el libro Small, Medium, Large y Extra Large de Rem Koolhaas, bajo OMA y codiseñado con Bruce Mau. Entonces me pregunté qué consideraba Koolhaas que podían ser la pequeña escala, porque él propone mostrar sus proyectos en distintas escalas, propone que en esa escala sea la pequeña, y agrupa una serie de proyectos. Y dentro del proyecto, el primero que aparece, el más pequeño, es la reproducción del pabellón alemán de Mies van der Rohe en la Feria de Milán del año, no me acuerdo, 85 parece, que vendría a ser, aparentemente, desde la perspectiva de Koolhaas, el proyecto más pequeño, que debe tener alrededor de unos 80-100 metros, ¿no? Y que creo que coincide también con la escala en la cual ustedes están pensando, en la cual yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que eventualmente la pequeña escala para mí llega más o menos hasta los 30 metros cuadrados, y de ahí los 100, quizás estamos hablando de una media escala, pero esos son conceptos que se pueden discutir. Muchos arquitectos se han dedicado a lo largo de la historia a producir sillas, ¿no? Entonces si me preguntaba, yo también he diseñado sillas, y me preguntaba si la silla a lo mejor, ya que era un objeto de diseño de los arquitectos, no podría ser considerada una pequeña arquitectura. Tiene materialidad, estructura, acoge ciertos actos del ser humano, etcétera, pero podemos coincidir de que le faltan algunos aspectos, ¿no? Como protección contra el medio ambiente, o sea, en relación con el medio ambiente, no creo ver el medio ambiente como algo, un contrario o un enemigo, entre otras cosas, ¿no? Después otra pregunta tiene que ver con qué tan cercana puede ser la arquitectura como una expresión, una suerte de proyección del cuerpo humano, ¿no? Y quise poner 2 ejemplos, uno más mundano que el otro, una suerte de sacos de dormir,
que se diseñaron acá hace unos 13 años, que corresponden a una expresión del cuerpo humano, pero que ya está protegido de ciertas condiciones ambientales. Y después los casos muy interesantes de los proyectos de Michael Rakowitz, que a finales de los 90 diseñó una serie de instalaciones orientadas a aprovechar el aire caliente de ciertas infraestructuras que seguían funcionando en la noche para poder dar cobijo a los homeless, en este caso de Norteamérica, si no me equivoco. El problema de la pequeña escala también está en medios de transporte a lo largo de toda la historia, que contienen habitáculos. Por ejemplo, esta es una sección de un barco de guerra de 3 mástiles, y ustedes, los que tendrán alguna experiencia visitando algún barco, ya sea un velero o alguna infraestructura mayor, siempre se van a encontrar que hay muchos casos en los cuales se trata de desarrollar una arquitectura muy compacta, precisamente porque el objetivo principal de esos objetos es transportarse y no vivir en ellos, ¿no? Acá le hago un pequeño guiño a mi amigo Pedro y Gonzalo, y muestro los planos de la nave Vostok del año 60, donde se extreman de alguna manera estas condiciones espaciales mínimas que aparecen en la imagen de la derecha, el habitáculo donde está, en ese caso no sé si es Yuri Gagarin, en el cual tiene que vivir, digamos, probablemente un par de días y salir de la Tierra y volver a un espacio mínimo, por lo que cuesta empujar algo y vencer la fuerza de gravedad hacia el espacio exterior, ¿no? De esa misma reflexión sobre el espacio mínimo se ha trabajado en toda la historia de la arquitectura. Destacan algunos ejemplos muy interesantes, más extremos, como la torre de Nagakin, que no sé si ya está demolida o la Unión de los Arquitectos logró salvarla. Me perdí esa campaña hace un par de años, espero que no la hayan demolido. Y cómo reducir el habitar a una cápsula mínima que, a la manera de una nave espacial, en este caso se repita muchas veces para construir un hotel, ¿no? Después, desde la escala de los elementos, ¿qué tan pocos elementos, cuántos elementos yo necesito poder considerar para hablar de una arquitectura de una pequeña escala? Me pregunto, ¿no?, si los menhires, que son esta expresión de los megalíticos tan primitiva, es un elemento de arquitectura, para una discusión al respecto, ¿no? Y eventualmente alguien podría decir que no, que necesita un techo, y después de los menhires tenemos los dolmen, que evolucionan técnicamente a lo largo de la historia, donde ya empieza a aparecer una primera noción de protección con respecto al agua o al sol, una dimensión material, estructural y también espacial. Nos saltamos algunos años, varios siglos más, y llegamos a las lógicas de Durán con respecto a la programación de un sistema de diseño en el cual existe un catálogo de elementos constructivos como pórticos, pilares, etc. Posteriormente existe un catálogo de elementos arquitectónicos, en este caso una serie de pórticos, e incluso Durán propone un cierto catálogo de partidos generales de organización, en los cuales uno puede ir a apelar a este sistema de organización para poder crear arquitecturas. Entonces, ¿la arquitectura dónde está? ¿Estará en los pórticos, en los elementos? ¿Estará en los espacios componentes de un edificio mayor, como el pórtico, o estarán en el edificio completo? Son todas preguntas que yo las dejo abiertas, no las pretendo responder. Es una reflexión nomás temática de lo que voy a mostrar. Después está desde el tamaño, ¿no? Por ejemplo, desconocía la afición de Scarpa al diseño, aplicar el diseño hasta los más ínfimos detalles, y desde esos detalles, de una puerta, de una manilla, hacia la arquitectura, hay varias escalas también en las cuales uno pudiese considerar de que ciertos elementos se transforman en obras de arquitectura, ¿no? Que es una pregunta que uno podría hacerle, por ejemplo, a la escalera de la Fundación Olivetti en Venecia del año 58. Y por último, la tercera dimensión sería la dimensión desde las operaciones, ¿no? Aquí podemos apelar a el concepto del hecho arquitectónico que plantea Le Corbusier desde la casa para su madre en el lago Lehmann, donde pone esta foto en su libro y destaca, hace una alusión a que la simple presentación de ciertos elementos no es necesariamente en arquitectura, sino que la interacción de esos elementos y cómo producen algo en la vida de las personas. En la dimensión de las operaciones también está el minimalismo,
en la cual eventualmente yo podría definir que una arquitectura se puede hacer con la menor cantidad de elementos posibles, y en ese caso también quiero apelar a las imágenes, al imaginario de Dan Graham, que es bastante grande en cómo estos artefactos, que se supone que tienen un origen artístico, una vez que están situados en el espacio público, empiezan a jugar, a cruzar las barreras de la arquitectura, y también se produce una cierta discusión que es bastante relevante, un espacio que está hecho con muy pocos perfiles, solo con vidrio transparente, pero en el cual los reflejos son relevantes, etc. O también operaciones de sustracción o de ausencia de la voluntad del arquitecto, como esta plaza famosa de la Catón y Basal, en la cual fueron convocados a hacer una renovación de la plaza, y cuando los arquitectos llegaron al lugar dijeron, bueno, si esta plaza está re bonita, ¿para qué le vamos a hacer nada? Digamos, limpiamos por acá, barramos por allá, y uno puede hacer arquitectura sin necesariamente estar agregando elementos al espacio. Desde el punto de vista de la arquitectura mínima y el borde que podría estar rompiéndose hacia el lado de la escala de los muebles, quería mostrar un par de casos de muebles que fueron bien importantes en mi desarrollo. Este mueble yo lo diseñé cuando era estudiante, era mi escritorio para trabajar. Y ahí se dan varias condiciones interesantes. Una que era poder sacarle el máximo partido a un material, porque el presupuesto era escaso. Y por otro lado, poder integrar ciertas operaciones de diseño que permitieran resolver ciertas solicitaciones estructurales propias de una mesa. Y eso todo es muy atractivo en el inicio de mi carrera, porque permitía que un arquitecto no tuviera que esperar que llegara un cliente con mucha plata en mucho tiempo y hacer una obra magnífica, sino que uno mismo podía hacer ciertos ejercicios de diseño y construirlos con las propias manos para poder recorrer ese tránsito entre la idea y la materialización. Esta es otra mesa que hice más o menos en la misma época. En esta mesa ya introduje ciertas nociones sobre la optimización material, que voy a profundizar un poco más adelante, en la cual, si se fijan acá, esta es una mesa que está hecha solamente con una placa, que se extrae la parte interior, se corta esto acá, y esa misma parte interior que se corta se transforman en patas, y posteriormente, bueno, se pone un vidrio para poder ocuparla, ¿no? Pero es una mesa muy simple, y yo me pregunto si es que muchas de las consideraciones que yo tenía en la mente al diseñar esa mesa, también las tengo cuando estoy diseñando una casa. Entonces, ahí me cuestiono yo el tema de la escala. De los proyectos, voy a aprovechar de la excusa del tema de la pequeña escala para presentar algunos proyectos que los tengo medio guardados, que no son tan rimbombantes, quizás algunos son un poco más antiguos también, pero que trabajan el tema de la pequeña escala. Esta es una casa horrible, no muy linda, ¿no?, que se puede ver en la foto, pero acá los propietarios querían ampliar el comedor que se ve en el plano de acá. La línea amarilla registraba el límite anterior del comedor, y lo que hago yo, no hago mucho, digamos, es aportar con un gran ventanal que extiende un poco la medida del comedor para hacerlo más útil, ¿no?, que es la pieza que se alcanza a ver en este lugar de acá, que tiene una viga de acero, un pilar acá, otro pilar allá, una serie de ventanales, unos que se abren, otros que no, una gárgola para poder evacuar el agua, y un drenaje aquí en la parte derecha, y con esos pocos elementos hay una microoperación arquitectónica. Otro proyecto al cual le tengo mucho cariño, también lo tenía medio escondido también por razones emocionales, es una intervención en una biblioteca. El proyecto anterior de haber tenido 12 metros cuadrados, el proyecto de acá tiene más, tiene aproximadamente 180, pero las operaciones están hechas principalmente a través de dos operaciones. Uno, la construcción de un mobiliario, que se alcanza a ver en esta axonométrica fugada, en esta perspectiva transparentada, donde hay dos líneas que conforman un anillo y dividen un espacio exterior que funciona como biblioteca y un espacio interior que funciona como una sala de reuniones, ¿ah? Y en este caso también tuve que diseñar el mobiliario porque era una cosa relevante, uno de los dos elementos propios del proyecto, y de nuevo las apreciaciones y las temáticas que uno impulsa, introduce en el diseño de los mobiliarios se comparten en muchas obras, sobre todo las obras de pequeña escala. Y el otro elemento de esta remodelación de esta biblioteca es esta escalera, que es una escalera de emergencia,
que está puesta atravesando una de las ventanas, porque el lugar de esta biblioteca estaba en un entrepiso de un espacio original que tenía 7 metros de alto en el edificio neoclásico del Museo Nacional de Historia Natural, que se subdividió en 2 espacios de 3,50 metros por temas de necesidad de metros cuadrados, y por lo tanto los espacios que están en ese entrepiso quedan con la ventana a media altura, ¿no? Y en este caso, para poder crear una accesibilidad más segura y fluida, independiente a este espacio del resto del museo, introdujimos la pieza de esta escalera exterior, donde en la foto de la izquierda se ve el vano por el cual se baja, y en la foto de la derecha se ve la escalera por la cual se baja o se sube, dependiendo del sentido en el que uno vaya, ¿no? Ahora vamos dejando estas pequeñas muestras y reflexiones sobre la pequeña escala. Les voy a mostrar algunos proyectos en base a las 3 estrategias que he definido, o que me he dado cuenta que son con las cuales yo trabajo mis distintos proyectos, y lo hago de manera bastante decidida, digamos. Me lo planteo desde un principio del proyecto, elijo de las estrategias que he trabajado con cuál voy a trabajar en el nuevo proyecto, y me pongo a desarrollar el diseño, las distintas operaciones del proyecto orientadas a esa temática en particular. Yo creo que he trabajado en base a 3 estrategias para la materialización de mis proyectos. La primera es el uso de las bajas tecnologías, la segunda es la optimización material, y la tercera es la reducción estructural. El uso de las bajas tecnologías tiene que ver con tratar de no complejizar el proceso constructivo, ni la manipulación de los materiales, y ojalá que fuesen unos procesos más simples posibles, que muchas veces coinciden con bajo costo, que muchas veces coincide en que lo puede hacer cualquier persona, inclusive el propietario, etc. Al contrario de la atracción que podría haberme suponido el movimiento del high-tech, en el momento que en la universidad lo descubrí, y encontré una sofisticación muy interesada, que era una expresión intelectual, pero del máximo nivel. Después me di cuenta claramente de que esas altas tecnologías en general están asociadas a mucho costo, y también a una capacidad industrial que no existe en nuestro país, en Chile. Por lo tanto, el ideal de high-tech en realidad se transformaba en algo más negativo que positivo, y en ese sentido traté de irme al extremo opuesto. La optimización material tiene que ver básicamente con que los proyectos, las dimensiones de los proyectos correspondan a las dimensiones de los elementos como vienen de fábrica. En Chile el acero viene en 6 metros, la madera en 3,20 metros, las placas en 2,40 metros, y para de contar, no tenemos muchos materiales en nuestro mercado constructivo, y en general son esas las medidas con las que vienen los materiales, y yo trato de que mis proyectos, por lo tanto, el diseño y sus dimensiones correspondan, respeten esas medidas, o jueguen con subdivisiones enteras o multiplicaciones de esos módulos para poder no dejar material de más, ¿no? Y no producir tampoco residuos. Este primer proyecto que les voy a mostrar, que es el más chico, este proyecto, si no me equivoco, tiene 30 metros cuadrados, se llama Cabaña en Policarbonato, básicamente porque tiene un gran muro de policarbonato que aparece acá a la derecha. ¿Se ve, no, cuando muestro el cursor? ¿Sí? Ok. Bien, el proyecto es bien sencillo, en realidad es un lote más o menos pequeño, que tenía una casa preexistente, que ya tenía una ampliación, que era un garage, y tenía una pequeña pieza con baño, que era como una pieza de servicio, que se le llama acá en Chile, para el servicio doméstico, y el cliente quería transformar este núcleo húmedo en una segunda vivienda para arrendar, porque ambas casas se arriendan, esto en un balneario que se llama Guanaqueros, en la 4ª región. Y por lo tanto, acá podemos ver en este dibujo extraño que tiene fugas individuales, el núcleo central, que era básicamente una pieza muy pequeña con un baño, y la ampliación hacia adelante, que constituye un pequeño estar, y la ampliación atrás, que constituye un dormitorio, ¿no? Acá podemos ver en la fotografía, esta es la parte de adelante, a la derecha se alcanza a ver el muro de policarbonato, que está ligeramente iluminado desde el interior,
y estratégicamente en la foto no se alcanza a aparecer la casa que está inmediatamente al lado, pero se puede subentender que este es el pasillo estrecho que está entre estas dos viviendas. El muro de policarbonato, en este caso, tiene dos objetivos. Uno, que de día permita la iluminación desde el exterior, y de noche, como se puede ver en la foto de la derecha, la iluminación interior puede ayudar a iluminar el pasillo que existe en el exterior. Entonces, en la izquierda tenemos la fachada que da hacia la playa, y a la derecha vemos el espacio del dormitorio que da a un pequeño espacio interior. Este proyecto es interesante desde el punto de vista técnico porque yo lo diseñé, este proyecto, completamente con una técnica. Después el maestro que lo hizo solo, una persona solo, carpintero, lo hizo con una técnica completamente distinta. Entonces es interesante ahí la temática de que cuánto es necesario a veces, dependiendo del contexto del proyecto, avanzar en el desarrollo de lo constructivo y los detalles, porque perdí un montón de tiempo dibujando todo, y al final el maestro llegó y construyó a su manera, y como quedaba más o menos lejos, tampoco tenía tanta posibilidad de controlarlo, pero creo que el resultado final no fue tan negativo. Estas son dos imágenes de los espacios interiores. A la izquierda aparece el espacio de este estar, que es un espacio, el muro de la derecha, donde se ve este jarro, el muro existente del núcleo húmedo. Por lo tanto, lo que se está ampliando hacia adelante es muy pequeño, pero además se toma del medianero, que es el límite contra el vecino, para poder darle una mayor dimensión, ya que no se la podíamos dar en el frente, se la dimos en el ancho, para poder tratar de considerar ese espacio, que es muy pequeño, como una suerte de estar, ¿no? Y lo otro que era interesante, que con este desfase entre estos dos muros se ganaba un pequeño patio de luz que quedaba detrás de este muro de acá, que no lo podía botar porque era un muro sólido, y que le da una calidad lumínica interesante a este pequeño rincón. Y el espacio de atrás, que es el espacio del dormitorio, no hace mucha referencia a la espacialidad o a las pequeñas dimensiones. De hecho, es un dormitorio más o menos cómodo, pero aparece la estructura de la tabiquería con el policarbonato, y la expresión del material y de dónde viene el nombre de esta obra. Este otro proyecto que casi nunca he mostrado, que le llamé la Casa de los Recintos Particulares. Este es el lote del terreno, el límite, y la casa original era esta casa, este rectángulo de acá, que casualmente era, para mí fue fascinante porque era una casa de un sistema constructivo que se llamaba Isolita, que desarrolló un arquitecto llamado Jorge Elton en los 70, que construyó muchas unidades de este tipo de vivienda, y a mí me tocaba venir a intervenirlo. La casa original era este rectángulo perfecto, pero todo esto de acá, todo el borde superior e izquierdo, estaba ampliado cuando yo llegué a asumir la remodelación del proyecto. Lo que me parecía a mí un crimen, porque en el fondo cortaba completamente el patio que daba hacia el norte, que en nuestro hemisferio es muy importante por la luz solar, y además negaba completamente el lado poniente, que también es una buena fuente de iluminación. Por lo tanto, no fue tan difícil, en realidad, porque toda esta ampliación fue un poco desastrosa, como orgánica en el tiempo, sin diseño detrás. No fue difícil convencer al cliente que lo que había que hacer en este proyecto en realidad se trataba de sustraer ciertas piezas que se habían ampliado para poder lograr esta utilización de la luz solar. Y básicamente, como se ve en la axonométrica a la izquierda, hay ciertos muros que se agregan para redividir el espacio, el último espacio, que es el dormitorio principal, y se hacen dos remodelaciones, una en este espacio de acá, para habilitarlo como comedor, y este es el espacio que se vacía para transformarlo en un pequeño patio. También dentro de las operaciones mínimas de transformación de esta casa, desde el punto de vista de la operación de la subtracción, lo único que se hizo acá fue sacar el cielo, y dejar la cubierta, por lo tanto, como el límite espacial, aumentando algunos centímetros, valiosos centímetros, la espacialidad de este lugar, sin preocuparnos de que muchas veces las estructuras de los techos, o acá por lo menos, existe esa cultura de que como no se ve, no importa que esté bien hecha, ¿no? Y uno se mirar en detalle las cerchas
del techo se daría cuenta que está la construcción, no es muy ortodoxa, por decirlo de alguna manera, pero tiene su gracia, su naturaleza, y pintada de blanco, la verdad es que no llamaba tanto la atención. Y este es el espacio de la izquierda, el espacio de patio, que fue la sustracción de un par de recintos que estaban en este lugar y que dejaban además sin ventilación el dormitorio principal. No se hace nada más que sacar los elementos y reemplazarlos, construir los límites con una tabiquería de pino muy sencilla. Acá, este muro de acá sigue el perfil del techo de la casa, ese es recto para seguir la división con el vecino, y esta otra operación muy sencilla también, donde sacamos el cielo, restauramos, hicimos digamos, los revestimientos de nuevo de madera, y constituye el comedor. Son obras muy sencillas, de bajo presupuesto, pocas operaciones, poco tiempo, pero a las cuales les tengo yo mucho cariño. Después está el hostal Ritoque, que ustedes me habían comentado que querían que yo me refiriera a él. Yo no estaba muy seguro porque en mi experiencia es uno de mis proyectos de más gran escala. Yo en general no he trabajado, no he tenido la suerte de trabajar con edificios, no, más que no quiero hacerlo. Si alguien me quiere llamar y ofrecerme un aeropuerto, yo no tengo ningún problema. Pero por las cosas de la vida me ha tocado hacer proyectos pequeños, y la verdad que esa escala también me acomoda, porque me permite tener una oficina en la que puedo administrar fácilmente, en la cual generalmente soy yo con 1 o 2 personas máximo, lo que también hace una carga económica más fácil de llevar, porque me puedo dedicar con mayor intensidad a los proyectos y vivirlos personalmente. No tengo 2, 3, 4 estratos de arquitectos que están resolviendo todas las cosas y no tengo idea qué es lo que están haciendo en mi oficina. Pero bueno, es un caso interesante también desde el punto de vista de las tecnologías, ¿no? Esta es la planta del hostal Ritoque. Son 5 o 6 módulos. El módulo este de acá, que es un módulo de 2 piezas con 2 baños, y una escalera que a medio piso distribuye hacia arriba y hacia abajo cada una de las 2 piezas. Y estos módulos miden 3 metros de ancho, porque es la medida que me permite a mí trabajar, optimizar la madera aserrada de pino que ocupamos acá en Chile. Entonces, en la medida que la crujía era 3 metros de ancho, coincidía con que era un espacio habitable, que no era incómodo, y permitía crear una gran optimización de los recursos materiales a lo largo de toda la obra. Y este módulo, que están separados acá las piezas para mayor privacidad, después en el espacio común se repite 2 veces para constituir un estar y una cocina y comedor, en la cual los visitantes del hostal pueden alimentarse, porque los módulos de habitación no tienen cocina, como es la definición acá por lo menos de un hostal. Y por último, un último 6º módulo, que es el módulo en el cual vive el propietario de este hostal, que lo administra, digamos, en un estilo de vida muy relajado. Acá hay un corte constructivo en el cual no voy a entrar en detalle, pero para mostrar un poco la repetición de los 2 módulos, ¿no? El módulo a la izquierda, de 3 metros de ancho, el módulo a la derecha, también de 3 metros de ancho. En este caso se desfasan para poder crear una cierta intimidad entre los 2 espacios, y también para reforzar la expresión constructiva del módulo desde el punto de vista del exterior, ¿no? Acá está la tabiquería de madera de cada uno de estos módulos. Este proyecto lo hicieron 2 personas, padre e hijo, que vivían a 10 minutos del proyecto. Nosotros, este es un proyecto que hice con un ex socio, Gabriel Rudolfi, un gran arquitecto chileno, que cuando fuimos a conocer el lugar, nos dedicamos a ver cuál era el tipo de casas que había alrededor, quién las había hecho, porque era un lugar más o menos alejado, en el cual iba a ser difícil que llegara un equipo que no fuese del propio lugar, y donde también, si nosotros nos poníamos muy creativos con respecto al desarrollo de las técnicas constructivas, probablemente los maestros iban a terminar haciéndolo a su manera y íbamos a perder ese tiempo. Por lo tanto, nos compenetramos mucho en las capacidades técnicas que tenía este padre e hijo. Esta es una vista nocturna del conjunto, desde la parte frontal, los 3 módulos de habitación que se arriendan, el módulo de espacio común, y a la izquierda el departamento personal del administrador. A la izquierda una foto desde el acceso del conjunto. Ustedes pueden ver que la resolución constructiva y la materialidad no puede ser más austera. No hay casi técnica acá. El material también es el material más sencillo que existe en Chile, con el que de hecho se diseñan
o se diseñaban las viviendas de emergencia social, que se llaman mediaguas. Por lo tanto, nosotros le llamamos a este proyecto que era una mediagua hecha con cariño, con muchas horas de diseño. Eso sí que puede ser una clave para los estudiantes, por muy pequeño que sea, muy baja que sea la técnica y muy simple que sean los materiales, la cantidad de horas de diseño no puede transarse, y muchas veces tiene que ser mayor. Bueno, en este zoom se pueden ver un poco más los detalles constructivos, que no son muy elaborados, pero poniendo las cosas, como decía alguien por ahí, delicadamente, un ladrillo al lado de otro, en este caso un palo al lado del otro, uno va conservando cierta nobleza en la plástica y en la espacialidad del proyecto. Los espacios que hay entre medios en la foto de la izquierda, como están separados, producen fugas hacia la vista, ya está el mar y la playa, otra vista del conjunto que está un poco deforme, y lo otro que también muchas veces está asociado a esta estrategia es la presencia fuerte de la estructura. No se puede esconder, la estructura es fundamental y aparece, se expresa necesariamente, como en los pilotes de acá abajo, y estos juegos de cruces arriba, que ustedes tendrán que recordar de que nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos una gran influencia de los movimientos sísmicos en nuestra arquitectura, ¿no? Yo una vez tuve ahí una experiencia de contacto con arquitectos argentinos y decía, me preguntaba dónde están las diagonales, ¿por qué no las han puesto, los diafragmas, ¿no? Porque no tienen esas problemáticas que acá nos caracterizan mucho y nos obligan a meter más material y más elementos de los que pueden ocupar quizás al otro lado de la cordillera. Una vista interior, esta es una vista antes de terminar de construir, pero donde se ve también los elementos estructurales de este proyecto, y la crujía repetida de 2 de 3 metros, que constituye el espacio común de estar y del comedor. El segundo estrategia es la optimización material. La optimización material la empecé a trabajar cuando descubrí los paneles SIP, que significa Structural Insulated Panel, y que son paneles que son un sándwich de placas, que pueden ser de distintos materiales, y en el interior poliestireno expandido, lo que le da una cierta capacidad estructural, y además una excelente aislación térmica. El material no es un material muy desarrollado, no es un gran ingenio del ser humano, pero es un material que funciona bien, que tiene medidas que uno las repite y puede crear distintas configuraciones y ganar muchos beneficios en términos de costo, de rapidez de construcción, etc. Entonces me propuse respetar las medidas del material, que son de 1,20 por 2,40 o de 1,20 por 4,80, y tratar en distintos proyectos, que son los que aparecen acá, ir explorando las posibilidades plásticas que podía tener el panel para no quedar en un diseño modular muy homogéneo y que no tuviese mucho interés espacial o formal desde el punto de vista del exterior. Acá en el primer proyecto que les voy a mostrar, este es un proyecto que tiene 34 metros cuadrados, una pequeña cabaña que terminé, pero que no he tenido el tiempo de ir a fotografiar, por lo tanto voy a mostrarles solamente un par de imágenes y planos. Lo importante de esto acá es que, si pueden ver, la A de la cabaña está constituida por 2 paneles que miden efectivamente 4,80, es decir, el panel no se corta, y abajo coincidía con este ángulo de que podían haber 3 paneles también de 2,40. Y eso daba la crujía de la vivienda. Este es el proceso de la construcción, pilotado normal, el suelo, los muros transversales, los muros en A inclinados y el revestimiento. Acá está la planta, que es interesante, de los pocos proyectos en los cuales he tenido que dedicarle harto tiempo a la resolución de la planta para poder resolver los problemas del programa de uso, ¿no? Acá hay un acceso, estos 2 módulos están desfasados, que es una salida hacia el exterior desde el dormitorio, o un acceso hacia el living, es un poco apretado, pero bueno, era el límite de los metros cuadrados lo estimaba, lo definía la cantidad del presupuesto. Y en el núcleo central, una cocina a un lado, un baño al otro y un pasillo que conectaba estos 2 espacios. Acá en el corte se puede ver, principalmente en este lado de acá, cómo va afectando la inclinación del muro, que era lo determinaba la optimización del material, y las respuestas arquitectónicas para poder acomodarnos a esta realidad que nos imponía esta definición de la optimización del material, un collage, un fotomontaje
exterior y uno interior de cualquiera de los dos espacios sin mobiliario. Después está la casa pequeña, casa chica, que es una casa que tiene 60 metros cuadrados. En general, siempre las restricciones de superficie las determinan los presupuestos. Como uno puede saber, el cliente, el propietario, no sé cómo le dicen allá, el mandante, tiene un presupuesto muchas veces acotado que no lo transparentan en principio los proyectos. Yo le pregunto al tiro, mejor saber cuánta plata hay. Después sé cuánto cuesta el metro cuadrado de un estándar constructivo, lo divido y me da los metros cuadrados. Y con eso elimino de raíz las sorpresas en los aumentos de presupuesto, los proyectos que no terminan por construirse, porque en realidad salieron más caros de lo que estaban pensados. Y esa variable yo la manejo desde el principio. En este proyecto de acá me costó mucho meter el programa, siendo 60 metros cuadrados, que uno podría pensar que no es tan poco. Podemos ver el acceso principal acá, inmediatamente la escalera que sube hacia el segundo piso, hay un pequeño baño debajo de la escalera, la cocina que va a lo largo del muro norte, living comedor, y una logia que apareció como un volumen, como un quiste por el exterior, pero que afortunadamente, debido a las lógicas geométricas del proyecto, entró en juego sin producir ningún ruido, y creo que no se nota como una pieza aparte. En el segundo piso, esta es una escalera angosta de 60 centímetros de ancho, en pequeño pasillo de distribución, el fondo un baño, cómodo, y dos piezas lo mínimo posible, ninguna de ellas dos con un espacio para guardar la ropa vertical como estamos acostumbrados generalmente, sino que se aprovechan los espacios que quedan debajo de las camas para tener cajoneras y guardar ahí las cosas, ¿no? Esta es una vista poniente de la casa, aquí aparece el cototo de la logia, que al principio iba adentro, al final lo sacamos afuera, y creo que no queda tan mal. Este es el estacionamiento, y el acceso del estacionamiento a una terraza, tiene una vista brutal, y el espacio, por supuesto, de comer abajo, baño y pieza secundaria arriba. Otras vistas laterales, que lo que pueden... no son tan buenas, pero pueden graficar cómo la definición de los vanos tiene que ver con la optimización del material también. Entonces las decisiones del ancho de los vanos yo no las determino según alguna medida esotérica, sino que es donde resta un panel, es donde hay un ventanal y se acabó el problema. Uno se somete de cierta manera a las medidas que vienen de fábrica y trata de verlas desde el punto de vista, desde el punto de vista del vaso lleno y no del vaso vacío, ¿no? Eso es importante. El espacio interior del primer piso es un gran espacio abierto que logré hacer con esta técnica constructiva gracias a disponer acá un marco rígido en el centro, que consta de 2 pilares y una viga de acero, que permiten que el espacio quede completamente abierto a la terraza. Esto tiene 4,80 de ancho. Y de fondo, si no me equivoco, son 6 metros, ¿no? Acá, por supuesto, que le saqué todo el mobiliario, que no era muy bonito del cliente, para poder tener una foto más clara. Y bueno, detalles constructivos acá de la escalera, que si bien es una escalera más o menos parada, es bastante cómoda finalmente. Y por último, les voy a mostrar la casa amarilla. También no sabía, yo cuando se me invitó a esta charla a pequeña escala, pensaba que la casa amarilla quizás podía estar ya fuera de la escala, de una pequeña escala. Esta casa tiene 100 metros. Me atrevería a decir que a lo mejor está en un rango de discusión sobre si es pequeña o no. Mis colegas que tienen producción más grande, que han hecho edificios más grandes, creerán que todo esto es pequeña escala, incluso el hostal que tiene 180 metros cuadrados, pero yo creo que la pequeña escala, como decía, está un poco de 30 o de 40 hacia abajo, y esto para mí es ya mediana escala, pero para el caso también hay muchas temáticas que son interesantes de poder hablar en ella. Esta es una casa que está en el sur de Chile, en Pucón, eso está a la altura de Bariloche, creo, por ahí, San Martín de los Andes, esos paralelos como 38 sur. Lo que importa es que llueve mucho, a veces nieva también, y hay mucha vegetación, a diferencia de los proyectos anteriores que hemos visto, que eran un poco más urbanos, y también en climas un poquito más áridos, y ya vamos a ver cómo eso tiene influencia en el proyecto.
pero es un edificio de una sola planta, que tiene una pequeña planta inferior en esta biblioteca de acá, a la cual se accede por un puente, un pequeño puente, ya que el proyecto entero está elevado, digamos, del suelo, porque la pendiente era muy fuerte y porque había mucha vegetación muy interesante también que mantener. Entonces decidí levantar la casa, acceder desde este punto de acá. El norte estaría más o menos a la izquierda, se me borró aquí. Hay un pequeño acceso de una mampara de doble puerta para poder limpiarse, sacarse el agua, la nieve, el barro, etc. Hacia este sector de acá, en una crujía de 3,60 m, son 3 módulos de 1,20 m, tenemos primero la cocina, pegada hacia el largo de ese muro, un pequeño comedor, un estar, un espacio compartido, y en este caso el cliente me pidió un rincón para escuchar música, que no es algo que uno le pidan muy frecuentemente, no sé si es porque es belga el propietario, pero para mí me constituyó una oportunidad de explorar un poco más esta geometría quebrada que está presente en la distribución de los programas. Por lo tanto, esto de acá es un rincón de música, que se llama. Una salida, un pequeño zaguán para salir a una terraza donde se empieza a desarrollar hacia abajo con la pendiente distintas plataformas que llegan al final a un pequeño sauna. Hacia el lado doméstico hay una puerta que separa acá, un pequeño dormitorio, la bajada hacia una biblioteca que tendría doble altura, que estructuralmente era necesaria además para poder sostener mejor la casa, un pequeño baño y un closet con un dormitorio, todo esto rodeado por una frondosa vegetación, que es lo que creo que vamos a ver en la foto. Esto es un corte fugado de la zona del rincón de música, el estar, la cocina, el comedor que no se alcanza a ver acá, el pasillo que distribuye a los dormitorios, ¿no? Y acá se ve cómo el nivel noble, el piso noble, nivel 0, está separado acá del suelo para dejar que muchas cosas que están sucediendo abajo, entre ellas rocas que aparecieron, helechos y todo tipo de, incluso de animales, pudiesen transitar libremente por la parte inferior. Esta es una vista desde el otro lado, que muestra más o menos una crujía muy similar. Aquí vamos a reconocer nuevamente los 4,80 de ancho, 2,40 de alto. Este es el dormitorio principal, que tiene 2 ventanas, y el trabajo del material, que como esta charla no es tan material, no es tan técnica, pero me gusta mucho esta ventana porque esta ventana, la altura de las placas definía no la parte superior, la cornisa del techo, que eso está definido por la necesidad de evacuar agua, etc., con esta gárgola en el centro, sino que el largo hacia abajo. Entonces, para no cortar las planchas, se cortaba por supuesto la diagonal de arriba, pero la parte inferior, la plancha llegaba hasta donde llegara. Por lo tanto, quedaba como cuando uno tiene como una polera larga y tapando, digamos, parte de la parte inferior de la vivienda. En la foto de la izquierda está el acceso, perdón, es una foto, este es un proyecto que no estuvo pensado desde afuera, siempre estuvo pensado como un espacio entre medio de los árboles, por lo tanto no tiene como una fachada principal, o la foto clara donde uno puede entender cuál es la morfología de la casa, que es importante entender la planta, y esta es una de esas fotos, que en general están rodeadas de muchos árboles y las perspectivas no son fáciles de tomar, y tampoco me interesan porque nunca fueron pensadas en realidad, pero permite entender un poco el volumen de doble altura, el único volumen de doble altura que baja al primer nivel de la biblioteca y todo el resto de la casa que está suspendida sobre este terreno, que pueden fijarse ahí a la derecha abajo, la pendiente que no era menor. La foto de la derecha, una foto muy estratégica, alcanza a aparecer maravillosamente ahí el volcán Villarrica, que es el volcán, si no me equivoco, más activo que tiene Chile, que este verano, si no me equivoco, tiró un poquito de lava y casi todos los años tira, y tiene un fumarola permanente. Este es el acceso al puente que les hablaba. La vista acá a la izquierda del rincón de música y hacia la derecha los muros que definen el living comedor. Este es el estar, este espacio mide 3,60 de ancho. Acá pueden ver la salida al zaguán tiene 1,20, el ventanal 1,20, donde no hay panel, otro panel,
y posteriormente, acá a la izquierda, otra ventanal que también corresponde a la medida de 1,20, y que tiene la particularidad de un tipo de ventanas que he trabajado harto, que son ventanas correderas de una sola hoja que corren por el interior, para poder dejar el vano completamente abierto, que es lo que se puede apreciar en esta foto del rincón de música, donde están estos dos vanos acá que se abren completamente por el muro hacia el interior y dejan ese espacio con una sensación de que uno está como muy abierto en el exterior. Y acá en el dormitorio principal también se puede notar la deformación del lente, por supuesto, engaña un poco la mirada, pero tenemos este ventanal frontal de la cama que da un gran roble muy bonito que hay en el terreno, un ventanal fijo, los dos muros de al lado miden lo mismo, y acá se aprecia también el ventanal que habíamos visto por el exterior, de 1,20 de ancho y que corre por el interior para poder dejar el vano completamente abierto y favorecer esa sensación de estar rodeado de árboles. Con algunas fotos de detalle de los espacios que quedan entre medio, son pasillos, vistas del pasillo, focalizando ciertas vistas en particular, un detalle constructivo donde se explica cómo la plancha de corrugado pasa hacia abajo hasta donde tenga que pasar para evitarnos tener que cortarle, poner una terminación, etc. Esta foto me encanta porque muestra de manera sintética los pocos elementos que yo ocupo para poder definir constructivamente los proyectos. Y bueno, estas son algunas imágenes, ya cerrando, del libro que estoy pronto a lanzar. Ese libro está disponible en internet, lo pueden bajar. Si alguien quiere una copia, me la pide, y vemos cómo lo hacemos llegar, pero hoy en día tengo una página web, aquí están todos mis proyectos reunidos en una ciudad, Sofía. Acá está el libro, es un libro que es una monografía reflexiva, tiene 5 artículos, presenta bajo las estrategias que les comenté, esas 3 estrategias, presenta 4 proyectos en cada estrategia, que también tienen sus memorias, hay mucho dibujo, trabajé mucho en él, es un libro hecho de autoedición, y que lo pueden descargar hoy día, si quieren, acá en la página que aparece, populararchitecture.org, es bilingüe, así que no se asusten, y ahí está mi Instagram por si me quieren seguir y saber más de mis proyectos. Así que eso sería, muchachos. Muchas gracias, agradecerte por la claridad de la presentación, Alejandro. Abrir una ronda de preguntas y quizás, bueno, para romper el hielo, introduzco una primera cuestión que creo que está en la atención de tu trabajo y también quedaba enmarcada en una de las primeras imágenes que habías mostrado. Por un lado, hay una fuerte dimensión, como tú lo mencionabas, de la dimensión constructiva y del trabajo con ciertos materiales estandarizados, los paneles SIM, el largo de la madera, y como hay una consecuencia constructiva en relación a esas dimensiones y a una racionalidad muy específica en el resultado del proyecto, pero por otro lado estaban esas 2 imágenes en el Tratado de Arquitectura de Durán, ¿no? Que por un lado están los elementos de la arquitectura y por otro lado están los partidos generales o ciertas ideas que quizás, ¿no? En esta casa amarilla, ¿no? Que uno la podría entender como un eje y una serie de elementos que salen en forma de peine para un lado o para el otro, para generar esa serie de retranqueos que atrapan la vegetación o el paisaje, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugás, ¿no? Desde tus estrategias proyectuales esa manera de ir desde el elemento particular y su asociación, y por otro lado, cruzarlo con una idea general que va desde una previsualización, por decir alguna cosa, de alguna manera, a una racionalización en relación a ciertos elementos predefinidos? No sé cuál es la pregunta. No, o sea, cómo desde tus estrategias conjugás esos 2 extremos, ¿no? Que uno podría decir desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, en relación de lo pequeño al todo, del todo a la parte. Sí, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo trabajo con ciertas preexistencias, ¿no? En algún momento esas
preexistencia, no es preexistencia, sino que predefiniciones sobre qué temáticas voy a ocupar y qué estrategias, estrategias se van a transformar esas temáticas, han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Siempre el inicio de mi trabajo estuvo marcado por la restricción presupuestaria. Me tocó acceder a proyectos que siempre tenían el problema de que había poca plata, digamos, constantemente, la mayoría de mis proyectos en el inicio de mi carrera. Por lo tanto, tuve que diseñar a lo largo de los distintos proyectos, porque esa característica se mantuvo, ciertas estrategias y se fueron sumando en el tiempo. Yo creo que partí con la optimización material, después me metí en el tema de las bajas tecnologías y finalmente en el concepto de la reducción estructural, que lo dejé fuera de la presentación porque ya se me iba a extender mucho y bueno, siempre está esa tentación de mostrar cosas, pero uno tiene que tratar de ser conciso y respetar los tiempos también de los presentes. Entonces, y después, por otro lado, están las cualidades o las características propias de cada proyecto. Entonces, en general, el punto de encuentro, que no lo hablé ahí, pero que lo había pensado cuando estaba preparando la charla, tiene que ver con el programa. En general, yo traduzco el programa, las necesidades de los recintos y sus dimensiones. Lo primero que hago es traducirlos a las superficies que me permite el módulo del material que elegí para poder trabajar con ese proyecto. Y ahí, por lo tanto, se produce como el ajuste entre las variables propias y particulares de cada proyecto y estos pensamientos que vienen predefinidos con los cuales pretendo desarrollar cada uno de esos proyectos. Héctor. Sí, no, yo primero agradecerte la franqueza, la calidad de la forma en que explicaste el trabajo que haces, y quiero poner sobre la mesa una cosa que a mí me parece que que es fundamental para el arquitecto y para la profesión y para el conocimiento de la arquitectura. A mí me parece que nosotros estamos, quizá por la globalidad y por el mundo que vivimos, muy enganchados en encontrar que el arquitecto es ese ser glamoroso, glorioso, que hace las obras de gran metraje, de miles de volúmenes de cosas y que publica en todas las revistas. Y me parece que tú estás poniendo sobre la mesa una cosa que es mucho más terrenal, pero mucho más importante desde ese punto de vista, que es la construcción de tu propio conocimiento sobre las cosas. Digo, armás una publicación donde estás reflexionando sobre tu obra desde el lugar académico que hay que reflexionar, que es la capacidad que tiene, incluso hasta el propio nombre, ¿no? Porque nosotros, cuando uno habla de arquitectura popular, mirá, seguramente hable de determinado tema que ya tenemos un prejuicio y en realidad estás hablando de una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la reducción de cosas, la de centrarte en el lugar donde estás trabajando, mirar las cosas desde lo local. Y a mí me parece que eso construye un espesor de conocimiento en la arquitectura que es sumamente valioso y que además es lo que normalmente la buena arquitectura y los buenos arquitectos hacen, porque trabajan desde ese lugar, ¿no? Uno está pensando hoy día que los estudios son mega estudios donde todo el mundo trabaja y utiliza el BIM y no sé cuánto, y en realidad la mayoría de las prácticas convencionales que apelan a estas cosas se apelan a la pequeña escala, trabajan en pequeños grupitos, se preocupan de todo, de controlar la operación, el obrero, de controlar la distancia, de ver cómo, de calcular los costos, todas esas cosas que son parte del oficio, pero que también tienen que ver con la lógica. A mí me parece que es interesantísimo que lo plantees de la forma que lo estás planteando, además con una búsqueda arquitectónica potente, ¿no? Y también con una reflexión académica. A mí me parece que eso es un punto que en estas facultades latinoamericanas, que tenemos que mirar las cosas desde otro lugar, es muy interesante que esté presente, y que además, digo, en realidad me parece que lo que tiene de bueno del discurso que acabamos de presenciar de tu propuesta es que está muy afinado en los conceptos generales que tiene el colectivo del taller nuestro que trabaja de estas lógicas. Por eso quería
agradecerte, porque me pareció muy pertinente todo lo que estás planteando, ¿no? No era pregunta, era simplemente plantear esto. Quizá sí, esto te lo planteo además como una clave, porque en el WhatsApp nuestro interno del grupo docente que está trabajando en el curso, dijo que 100 metros cuadrados es muy grande, y en realidad creo que más allá de 100 metros cuadrados o los 1000 metros cuadrados que puedas encarar una obra, la estás encarando desde el lugar de la pequeña escala, poniendo esos 3 parámetros importantes. Por más que sea muy grande el edificio que vayas a trabajar, siempre vas a trabajar con esta misma lógica. Eso me parece que está bien interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo siempre me he preguntado, yo tengo la ansiedad de enfrentarme a un proyecto, a un edificio más grande, me encantaría, no he podido acceder a ello, no sé, mi departamento de difusión no ha funcionado bien, pero cuando pensaba en hacer un edificio más grande, me pensaba qué tanto puedo trasladar estas lógicas, ¿no? Y ahí me acuerdo un poco de la obra de la Catoni Basal que nombré al principio, no esa obra, sino que la obra general de esos arquitectos que a mí me marcaron mucho cuando yo estaba terminando la carrera, justo vinieron a Chile en esa fecha, y pudimos tener una pequeña conversación también con ellos. Después está el tema de los contextos, ¿no? Porque nosotros, por lo menos acá en Chile, tenemos una formación súper ultra occidental, ¿no? De hecho, la cultura chilena se ha jactado erróneamente. De hecho, el presidente se le mandó un gran papelón haciendo una declaración en algún encuentro latinoamericano o peor, internacional, en que planteaba que nosotros vivíamos en un oasis dentro de Latinoamérica, ¿no? Y por lo tanto, la formación de los arquitectos siempre ha estado mirando lo que se hace en Suiza, Japón, etcétera, menospreciando completamente lo vernáculo. Y la formación de los arquitectos más o menos así. Después uno sale de la universidad y se da cuenta que el contexto no es como uno se lo pintaban, ¿no? Y el contexto es mucho más humano, es mucho más escaso en todo punto de vista, en tamaño, en presupuesto, etcétera. Por lo tanto, yo me sentí un poco asombrado al principio. Como, chuta, en realidad la cosa no era tan glamorosa, aunque el glamour no quiere decir que sea algo malo. A los arquitectos, creo yo, inevitablemente, por vivir al lado de la apreciación estética, el glamour es parte de lo que nos interesa, y por eso nos ponemos esta camisa bonita hoy día, que es la única camisa que tengo del tipo, para hacer este evento un poco más glamoroso. Pero yo me di cuenta, cruzando también la temática de los muebles, que a mí me marcó mucho. Era como, es re fácil hacer cuando yo veía los muebles de Rietveld, por ejemplo, ¿no? Decía, es re fácil hacer un mueble de buena calidad. ¿Por qué esas sillas no están disponibles en los shopping, ¿no? Para que todas las podamos comprar y ocupar, porque son increíbles, funcionan, y deben ser muy baratas, ¿no? Y en ese cuestionamiento dije, pero en realidad la arquitectura lo vi inmediatamente como un desafío. No puede ser que el buen diseño esté asociado a un alto presupuesto o a particularidades de clientes muy especiales, muy abiertos. Y ahí me dediqué con cierta obsesión a tratar de atacar ese pensamiento, y por lo tanto buscar unas maneras de poder hacer buen diseño con pocos recursos. Y eso también, que bueno que lo nombraste por ahí. Yo quiero poner siempre en los procesos creativos todas estas restricciones en un principio, lo que no quiere decir que no me interese la búsqueda plástica, ¿no? Pero me interesa que la búsqueda plástica, y yo creo que los proyectos tienen algún aporte en ese sentido, quizás no son completamente innovadores, pero creo que hay un aporte plástico que a mí me deja muy tranquilo y feliz, que sea una consecuencia de un proceso más racional, y no una búsqueda de la forma por la forma. Yo parto por la construcción. Y por lo tanto, me interesa que la cosa esté bien construida. Si además es un buen espacio, mucho mejor. Y si además se ve bonito por afuera, excelente también. Pero si logro por lo menos lo primero, creo que es fundamental. Y en ese sentido, toda esta reflexión y el libro y la participación en la academia también tiene un objetivo de poder transmitir esto a más personas y decir, mira, en realidad yo podría decir que creo que mis proyectos demuestran que se puede hacer arquitectura de buena calidad con pocos recursos, ya sea económicos, técnicos, temporales, etc.
Hay alguien con la mano levantada, está Juan Olivera. Juan. Hola, No. hola, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Gracias Alejandro por esta charla, gracias profesor Berrío por poner a disposición de todos los alumnos de la facultad esta charla de Alejandro, que ha sido sumamente instructiva, sumamente productiva. He tomado nota de un montón de cosas, me pareció súper interesante. Y quería hacerte una pregunta, Alejandro. Tú estás considerando un montón de cualidades o de dimensiones de los tamaños que usas para construir, como mencionaste, el tamaño de las piezas de madera y todo eso, y pasarlo bien concreto. Yo quería saber si dentro de esas variables que tú consideras también están, no sé si me escuchas bien. Sí, perfecto. Ah, disculpa. Si dentro de esas variables que tú consideras también está la posibilidad de encontrar el material que vas a usar para la obra en una distancia relativamente cerca. A ver, quiero decirte que tú no tengas que traer un material, por ejemplo, un policarbonato de 150 kilómetros de distancia, porque me parece a mí que eso sería contraproducente a lo que tú estás tratando de plantear o te plantearías como objetivo, ¿no? Gracias. Exacto. Gracias, Juan. Una buena pregunta. Se agradecen las buenas preguntas porque así uno puede explayarse más, porque yo no sé, pues, como todos los charlistas, se gastan un tiempo produciendo las presentaciones, revisando cosas y se ocurren muchas ideas, pero no tienen tiempo limitado. Entonces las preguntas a veces abren esas ideas. Claro, por ejemplo, hay un dilema ahí, porque en el fondo, no sé cómo será en Uruguay, debe ser parecido, pero acá la plataforma tecnológica es arcaica, es precarísima, hay muy pocos materiales. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil como ir a un lugar y encontrar una técnica o unas ciertas materialidades que estén más a la mano y que tengan incluso algún desarrollo de identidad cultural. Por lo tanto, me atrevería a decir que en general uno piensa que puede llevar ciertos materiales. Ahora está el rollo del trazado de carbón y todo eso, que por supuesto que es importante, y en el caso de la casa que está en Pucón, que está hecha con paneles, está hecha con paneles que están fabricados en una zona más o menos cercana. Y la casa pudo ser hecha con paneles porque existía este proveedor cercano. Ahora, en el caso de la Starbury Toque, por ejemplo, en ese caso, nosotros fuimos bien radicales porque fuimos al lugar y en el lugar levantamos qué tipo de sistema constructivo había. De hecho, tenía una foto que armé una vez, un collage de las distintas soluciones constructivas que habían en la zona, en una zona muy acotada en todo caso, para poder tomar esas soluciones constructivas, pasarlas al computador y con eso armar el proyecto. Y por lo tanto también nos contactamos con las personas que hacían esas casas para poder ocupar su conocimiento y optimizar también el tiempo desde ese punto de vista. Por lo tanto, los materiales de ese proyecto y las técnicas son absolutamente locales. Ahora, como te decía, esa localidad en realidad no es algo muy particular de ese lugar en particular, vale la redundancia, sino que esa técnica constructiva es una técnica constructiva muy sencilla con la que se construye la mayor cantidad de las casas de Chile, ¿no? Ya sea en el norte o en el sur, siendo madera, digamos. Por lo tanto, en ese caso sí ocupamos, digamos, materiales completamente del lugar. Y el último comentario que quería hacer, que se me vino a la mente, es que esa cabaña de policarbonato, ya que nombraste el policarbonato, efectivamente ese policarbonato lo transportamos desde Santiago. Que era un policarbonato que, no sé, en Alemania deben haber 400 tipos de policarbonato, en Chile hay 3, y en particular, que era blanco, no estaba en todos lados. Y no estaba en la ciudad cerca donde estaba el proyecto. Y como era tan importante para el proyecto, y en este impulso de que toda esta elucubración mental se transfiriera directamente y correctamente a la obra, y si uno pudiera ver en la obra todas esas ideas previas, una cosa que me ha pasado más de una vez es que tuve que llevar yo los policarbonatos. Tuve que conseguirme un camión, ir a comprar el policarbonato, montarlo sobre el camión, manejar 5 horas hasta el lugar, depositar el material,
comerme un mariscal y volver, manejar a las 5 horas de vuelta, porque no, definitivamente no estaba. Entonces, hay como una dualidad ahí entre, con respecto a la distancia en la que están los materiales, que creo que es interesante, que en algunos casos puede que no sea tan negativa, ¿no? Como en este último. Más preguntas. A los chicos del curso pregunten lo que quieran, no hay preguntas tontas y están en todo su derecho de resolver sus dudas. Buenos días, Alejandro. Bueno, un placer. Mi nombre es Carla. En realidad yo pertenezco al curso de taller Héctor Berio, de proyecto urbano avanzado, en realidad. Y me quedé mucho con, me cautivó en realidad el proyecto este que hiciste de la cabaña de policarbonato. No solo con los metros cuadrados acostados con lo que contaban ¿no? Y esa facilidad que tenés como para poder tener todos como esos factores presentes para concebir una buena arquitectura, a mí me cautivó, siendo sincera, pero hay algo que me preguntaba y que era a partir de una de las imágenes que vi a través de tu presentación en el dormitorio, ¿no? Que el policarbonato también funcionaba como esa conexión que dejaba, que permitía pasar la iluminación interior y que se veía la perfilería de la estructura. Ahora, ¿cómo, si bien los climas en las diferentes partes de Chile es diferente, ¿no? Porque no es la misma en Pucón, por ejemplo, que está muy al sur, no es la misma que Santiago en el tema de temperaturas y bueno, y las condiciones climáticas y bueno, y de la polución, ¿no? ¿Cómo resolvés el tema de la aislación, por ejemplo, cuando utilizás ese tipo de diseño, digamos? Cuando mostré la foto, gracias Carla, cuando mostré la foto pensé que iba a salir esa pregunta, pero no tengo problema, no está resuelto ese tema en ese proyecto. Si bien está en el norte de Chile, bueno, ustedes ya no tienen latitudes tan nortes, pero está como a la altura de Jujuy, creo, en Argentina. Está a 5 horas hacia el norte. Tiene un clima mucho más cálido que el de Santiago, en ese sentido. Pero es un arma de doble filo, porque en el fondo si hace mucho calor, también la aislación es un problema para que el calor entre, ¿no? Así que en ese caso no está resuelto. Por lo tanto, en invierno hace un poco de frío y en verano hace un poco de calor. En verano no es problema porque en realidad como ese policarbonato da contra un pasillo, la incidencia solar no es muy fuerte, no llega a las peores horas, digamos. Pero el invierno es helado, yo alojaba ahí. Y eso yo creo que podría ser dos reflexiones. Primero, o tres. Primero, que hay que ser honesto. A veces uno no puede resolverlo todo, menos cuando hay presupuestos agotados. Y por otro lado, por lo tanto, ese problema yo se lo planteé al mandante, al propietario, y le dije, mira, utilizamos este material, ganamos estas cosas y perdemos estas otras. Como, si tú quieres ganar las dos, tienes que poner más plata. Entonces ahí el propietario tomó la opción. Y a mí me gusta también ese explorar los límites de la técnica y de las soluciones, porque creo que es algo que es un lujo que tenemos en Latinoamérica y que no existe en Europa, ¿no? Y el otro día conversaba con un amigo que se llama Mario Rojas, que es un arquitecto chileno-alemán, que es de familia chilena, pero se ganó la beca Pinochet y nació en Berlín y después se vino a ir a Chile. Y él vive las dos realidades. Cuando tiene que entregar un edificio en Alemania, tiene que entregar un paquete de planos de 200 planos, los muros miden 50 centímetros de espesor, y también las restricciones formales pesan más, y es más difícil innovar espacialmente, constructivamente o formalmente. Y la dualidad que tiene de trabajar en Chile, donde las normativas son más laxas y un montón de otras cosas más. De hecho, esa casa del policarbonato no tiene ni permiso. Es ilegal, no se puede construir esa casa pegada al vecino. Entonces, pero esas son partes de las realidades reales latinoamericanas, y no esas realidades
aspiracionales de una cultura occidental que en realidad no tiene tanto que ver con nosotros. Por lo tanto, en ese caso en particular yo exploté varias fisuras normativas y tienen sus pros y tienen sus contras. Bien, bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Carla. Aprovecho de mandarle saludos a mi hermano que está mirando desde Pucón. Y hay unos chats ahí. Alejandro Lucho te habla. Yo me quedé más que nada teniendo en cuenta el curso y lo que estábamos hablando con los estudiantes, creo que la clase pasada incluso estábamos hablando de eso, y andábamos por territorios parecidos a los que te planteaba Pedro, y a mí me gustaría, ya que no lo consultan los estudiantes, te lo consulto yo, proponerte, explayarte un poquito más con respecto a cómo se conjugan estas dos cuestiones, porque no es una sencilla elección material de lo que hay disponible y puesto en obra de una manera súper pragmática, sino que hay una construcción material del espacio arquitectónico que vos planteás. Hay como una valoración de la construcción, pero de la construcción espacial que sí existe y que existe en términos de proyecto, y que vos construís a través del estudio de una determinada producción material que aparte venís aceitando. Pero señalo esto, insisto que es en la línea de Pedro, que planteaba Pedro, más que nada para que no quede la idea plantada de manera vaga de que esto se reduce a una cuestión de selección material y punto, y no hay una indagación en realidad sobre la condición estructural y material, pero que permite conjugarse a través de una propuesta de configuración espacial, y además de cierta expresividad a partir de la capacidad expresiva de los materiales que creo que le sacas bastante jugo y partido. ¿Se entiende lo que digo? Sí, creo que sí. En el fondo podría ser como que partir con ciertas definiciones materiales a lo mejor no te permite hacer muchas exploraciones espaciales o formales. Yo creo en ese sentido que si los resultados formales o espaciales, y entiendo forma por la percepción exterior y entiendo espacio por la percepción interior de un edificio, si son interesantes, si hay algo que decir ahí, es por la insistencia en el trabajo con esos materiales. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos en paneles, en SIP, que son los mismos paneles en todos los proyectos, hecho, no sé, 14 casas, 15 casas con los mismos paneles, las 15 casas son distintas, y tienen cualidades formales distintas, y tienen cualidades espaciales distintas, es porque el material lo conozco muy bien, entonces, por esa insistencia. Entonces, lo que yo creo que logré en un primer momento es construir un espacio y una forma con determinados materiales, dependiendo del material, las posibilidades de esa forma y ese espacio, y posteriormente adquirir una cierta facilidad de esas cosas que uno no se explica cómo, que algunos le llaman la ciencia nocturna, de poder desarrollar exponencialmente esas capacidades espaciales y formales que partieron hace mucho rato ya de un tema material. De hecho, yo los temas materiales, cuando hago proyectos con paneles, ya casi que no me los cuestiono mucho, y de una u otra manera creo que ya creé distintos tipos de crujías constructivas que se pueden aplicar para lograr distintas formas o distintos espacios. Y de hecho creo que algo que me interesaría a mí, y que yo he pensado que podría tener el espacio de aplicación en un taller con alumnos, y que a lo mejor es algo, una pista que a lo mejor pueden también tomar los alumnos de ustedes, es ver las capacidades de distintos materiales. Y definir, bueno, voy a trabajar con madera, bueno, voy a trabajar con acero, voy a trabajar con tambores de acero, con bolsas de plástico, y ver cuáles son las posibilidades, las consecuencias formales y espaciales que puede tener cada uno de esos materiales. No sé si iba por ahí el comentario.
Iba por ahí. Me acotan, Alejandro, que hay preguntas en el chat que te leo si querés, o no sé si lo tenés visible. Acá lo tengo, sí, vamos a revisarlo. A ver, Ahí va. Logan Leighton, hola Alejandro, un abrazo, felicitaciones por tu libro que ya descargué. Por otro lado, pasando a las preguntas, interesante cómo haces un diagnóstico pertinente del contexto y la escala en el cual vas a operar. No es ni superfluo ni ideológico, pero tal como tú dijiste, estamos en una crisis que comenzó en octubre, una crisis política más que sanitaria. ¿Cómo crees tú que opera la arquitectura a escala política? Wow. Es una gran pregunta, pero creo que tengo una respuesta rápida. A mí siempre me ha interesado cuál es el impacto de mi profesión en la sociedad. No me interesa la figura del divo artista autónomo que proyecta en su lugar y le da lo mismo qué es lo que haya, qué es lo que sucede en el resto del mundo. Entonces, lo que yo podría contestar a esa pregunta es que mi objetivo fundamental en todo lo que yo hago, con toda esta metodología que me he inventado y en la cual he insistido a lo largo del tiempo, es que la arquitectura, los beneficios del diseño sean accesibles a un mayor rango de la población. Me parece inconcebible, es tan fácil hacer una buena obra, me parece inconcebible que haya mucha gente que no acceda a eso, no porque el arquitecto era malo, sino que en realidad por un problema de costo, etcétera, problemas sociales, económicos, se ven subyugados con los productos que les entrega el mercado inmobiliario en Chile, que es una porquería, no tengo ningún problema en decirlo. Por lo tanto, ¿cómo opera la arquitectura a una escala política? Para mí opera desde ese punto de vista, como de poder influir en la calidad de la vida de las personas, no solo en sus viviendas, sino también en el espacio público, etcétera. Y todas estas estrategias apuntan a eso, a hacer más accesible la arquitectura a la población. Y por eso que el libro se llama Arquitectura Popular, porque yo también coincido con el comentario que hacía Héctor en un principio, que cuando yo estaba pensando cómo le iba a colocar al libro, me di varias vueltas, ¿no? Pensando. En un primer momento pensé que se iba a llamar diseño de bajo costo. Después me di cuenta que el costo no era una estrategia, sino que era una consecuencia, ¿no? Y nada, y le puse el título en inglés, un poco también para hacerlo, para tratar de llamar más la atención. Y me pasó también el año pasado que di una conferencia en Sicilia, donde ya el concepto de pueblo es bien fuerte, entonces hubo una pequeña discusión al principio de qué es lo que yo entendía, porque lo que se entiende generalmente por arquitectura popular no es necesariamente lo que yo hago. Los proyectos que yo he trabajado, no sé si ninguno de ellos probablemente sea lo que se entiende como del pueblo, ¿no? Muchas de esas son segundas casas, etcétera. Pero esos son los proyectos que me han llegado. Si alguien me quiere ofrecer hacer un conjunto de bienes sociales, yo feliz. Pero independiente del programa, del tipo de proyectos que yo he trabajado, he siempre tratado de pensar en que los sistemas constructivos que yo desarrollo son sistemas constructivos que se pueden replicar, que son de bajo costo, etc. Esa es la dimensión política que a mí me interesa de la arquitectura y hay muchas otras dimensiones. De hecho, el libro parte haciendo una reflexión importante sobre la sociedad chilena, para contextualizarlo, luego sobre la arquitectura y posteriormente cuál es el impacto que puede tener la arquitectura desde mi punto de vista en el desarrollo de la sociedad. Después hay una segunda pregunta, parece... Alguien pregunta si la charla va a estar disponible. Yo tengo entendido que sí, en YouTube, y ahí me encargaré de sí, después les pasamos, difundirlo. les decimos dónde, pero sí. Y cuando yo tenga el link lo difundiré también por mi Instagram. Hay otra pregunta acá. Buenos días, un gusto Alejandro. Te vi en la Bienal de Arquitectura de Chile y me asombró mucho tu forma de trabajar. Creo que esa pequeña escala es una gran escala de detalle de trabajo. El diálogo con el cliente, la problemática, la materialidad, el sitio, etc. Me asombró mucho el conjunto de viviendas en madera, la forma en que implantaste en el sitio y las vistas. ¿Cuál fue tu análisis en ese caso? Muchas gracias. Bueno, si se refiere a los Ritoque, como les decía, en un principio lo primero fue, como el lugar era un lugar más o menos alejado. De hecho es una playa muy misteriosa. Está al lado de la ciudad abierta de Ritoque, que es el campo de exploraciones de la Universidad Católica Valparaíso. Pero esa playa es súper grande. Y sucede en Chile de que hay playas muy grandes.
en general, y con campos dunares, qué sé yo. No sé si como el Polonia, que todavía no he tenido la fortuna de visitar, pero que Peter me invita algún día. No, si ya me ha invitado, si yo soy el que no he podido partir. Pero bueno, es una playa fantástica, que está muy cerca de Santiago, a 2 horas, pero que yo no la conocía hasta que me llegó el encargo. Y por lo tanto está muy escondida, y no es fácil de llegar allá con un equipo de construcción, ni con materiales. Por lo tanto, ese fue el primer punto que ya me explayé hace un rato. El segundo punto fue el diseño modular, a partir de las medidas de la madera, y después ya en aspectos más clásicos de diseño, con respecto al emplazamiento, etc. La planta de ese conjunto responde a dos cosas. Primero, a la búsqueda de la vista del mar, por supuesto, y segundo, a que hay un terreno muy escarpado atrás en el sitio era muy escarpado, hay un plano corto y luego partía hacia arriba la pendiente, y esa pendiente no era regular, por lo tanto la posición de los módulos primero busca las vistas y luego después se va moviendo verticalmente según cómo va pegando atrás con el terreno. No sé si respondo esa pregunta. Excelente charla, gracias, muchas gracias, abarcado temáticas, saludos a Catherine. Un alumno aquí que está felicitando. El link de descarga del libro es Popular Architecture en inglés.org. Arquitectura popular en inglés.org. Ahí está el libro, se puede ver online y se puede descargar. Y si alguien quiere una copia impresa, me la pide, porque son copias a pedido. No hay una edición grande. Alejandro, es de Talca. Perdón, para encontrarlo más rápido, el link no está disponible en uno de tus perfiles de Instagram. También. Sí. Pero lo voy a escribir acá igual. Bien. En mi Instagram en general está en varios lados. A ver, hay una pregunta desde Talca. ¿Qué incidencia tiene la normativa en tus proyectos? Me refiero al policarbonato, ya lo vimos eso. Temas normativos que en encargos que incluyen hipotecas o actividades requieren patentes municipales se vuelven partes fundamentales del problema. Sí, bueno, en proyectos yo nos mostré una casa que me gusta mucho que se llama Casa Caballete, que les recomiendo que la miren, está por ahí en internet, es fácil de llegar a ella. Esa casa es un poema a la normativa, porque es una vivienda urbana, que está metida en un pasaje de viviendas sociales muy apretados, y era una ampliación de una vivienda social. Y las restricciones normativas eran muy fuertes, desde el punto de vista de la espacialidad, desde el punto de vista también de las vistas, desde el punto de vista también técnico. No me puedo explayar al respecto de eso, no está el espacio, si alguien lo quiere lo podemos discutir después, pero en ese caso 100% normativo. La casa Postigos, que no he podido construir lamentablemente, pero también está en mi Instagram, también 100% normativo. Y en esta otra caña de policarbonato, bueno, la casa ya era ilegal en un principio, propuesta por el cliente no la podía hacer, y sabía que la estaba haciendo de manera ilegal. Así que ahí la normativa no existía, y aprovechamos esos espacios de que esa normativa no existiera para poder hacer ese proyecto. Así que a veces sí, a veces no. No soy un gran fan de las normas en ese sentido. Después, a ver, esto era acá. Cintia dice, buenas tardes, mi pregunta puede no ser muy técnica, ni intenta hacerlo, un gusto escucharte, por cierto, mi curiosidad parte de este interés particular por la entomología. Si siento que hay alguna relación entre ese gusto y este desarrollo de espacio mínimo. Wow, yo creo que no. Yo creo que son dos vetas completamente distintas. No deja de ser una anécdota el tema de la entomología, pero en realidad soy entomólogo antes de ser arquitecto. Por ahí está mi colección, aparecen esas cajas que están aquí. Me he dedicado toda la vida, soy un aficionado, digamos, desde pequeño. Y lo que hice en algún momento fue decidir poder relacionar estos dos intereses que tengo, que parecían ser tan distintos: el interés por los insectos y el interés por la arquitectura.
Por lo tanto, sí se juntan en varias cosas, no en estos proyectos. De hecho, el lado biológico podría decir que es como mi lado B. Se podrían juntar, no me interesa juntarlos necesariamente, pero porque cuando me traté de construir un puente entre el diseño y los insectos, encontré varias alternativas de varias líneas de investigación que ya se estaban dando en el mundo, como la biomimética, el biodiseño, la biofabricación, etcétera, que son muy interesantes y sugiero poder profundizar al respecto de ellas. Pero no encontraba todavía en un punto con lo que yo hago en la oficina. Si voy haciendo la cosa en la oficina, que tiene que ver con todas estas temáticas que he hablado, tenía esta inquietud biológica que llegó después, la he tratado de juntar, he encontrado campos muy interesantes, pero podría decir que no en relación con la pequeña escala, no porque los insectos sean pequeños, digamos, tienen que ver con la espacialidad pequeña en ese caso, para contestar esa pregunta. Después, Patricio, interesante tu charla, tengo una consulta. Eso podría ser una cuestión. El tamaño o escala de lo que diseñamos y construimos en este momento lo define el mercado. Una pregunta. ¿Acaso nosotros colaboramos en nuestra precariedad a hacer posibles espacios más pequeños, más precarios? Nuestro ingenio no tiene límites y claro que somos capaces de diseñar y ejecutar más con menos. Si la pregunta es si la escala de lo que diseñamos y construimos en este momento lo define el mercado, es absolutamente, absolutamente. Y ese es el gran cuestionamiento que yo tengo a la política habitacional y es el punto en el que me interesa colaborar en la crisis social en la que estamos en pausa, se podría decir, hasta que se acabe la cuarentena, pero una vez que se acabe la cuarentena, el estallido social va a volver. Es un problema muy grave que tenemos en nuestra sociedad. Y en ese caso, a mí me interesa trabajar en la producción de una nueva constitución, en el punto particular sobre el derecho al espacio, que es algo que novela la Constitución, y que me parece que claro que hoy día está dominada por el mercado. Entonces las viviendas sociales no son las viviendas que necesita la gente desde el punto de vista de los metros cuadrados, sino que es lo que se puede pagar con los subsidios que hay, con los créditos que hay, etc. Y yo creo que es uno de los más grandes problemas que tenemos en la relación de arquitectura con sociedad. Después, genial, es la obra de la costa, soy de Argentina, de la zona costera, y me encantó el diálogo con el sitio. A veces los terrenos grandes son los más complicados para pararse y diseñar. Justo tocaste el tema normativo y la bienal, lo explicaste excelente, la urbanización urbana, miles de abrazos. Gracias por el comentario. Creo que no hay más consultas en el chat. Yo tengo una consulta específica que es cómo llegar al Hostel Ritoque para quedarme, nada más. Mira, ese tema es bien interesante porque yo me acuerdo en clase, cuando era estudiante, una clase en la cual el profesor hablaba de los nombres de las casas. Porque en Chile los nombres de las casas que uno veía, estudiaba, siempre eran de apellido, y apellidos rimbombantes, muchos de tradición vasca, Undurraga, Larraín, Arrigorriaga, etc. Las casas y la raza, ¿no? Y hablaba de que Eisenman en sus primeras series de casas les ponía números nomás. La casa 1, la 2, la 6, la 10, ¿no? Que es tan famosa, tan bonitas también esos dibujos. Entonces, el tema del nombre de los proyectos siempre ha sido algo relevante para mí. Y yo incluso con mis colaboradores me río un poco de que muchos proyectos tienen como 6 nombres. Antes van cambiando los nombres. La Casa Amarilla, por ejemplo, se llamaba Casa Desfasada en un principio, después se llamaba Casa Plateada, después no me acuerdo qué, y Casa Amarilla al final, porque era lo más característico de la casa, y esa Casa Amarilla porque estaba aburrido hacer casas negras, entonces dije voy a hacer una casa con color, y ese fue el color que más me gustó. Entonces, el Hostal Ritoque, yo le puse Hostal Ritoque al proyecto para vincularme con la experiencia de Ritoque de la Católica del Paraíso, que supongo que ustedes conocen, el trabajo de la Ciudad Abierta. Es una de nuestras grandes producciones
arquitectónicas muy interesantes, lo que hace la escuela, lo que hacía la Escuela del Paraíso. Y yo pensaba, bueno, si es que alguien está buscando en Google Ritoque, porque es muy atractivo en el extranjero esa experiencia, a lo mejor le va a aparecer en los resultados el hostal y voy a poder tener mayor difusión. Y por eso hacemos hostal Ritoque. Pero el hostal se llama La Ritoqueña. Ese es el nombre real, así que si lo quieres buscar para ir a alojarte, que yo lo recomiendo mucho, es un muy buen lugar y los propietarios cocinan muy bien. Y realmente fue una fortuna hacer ese proyecto, porque están en un enclave solitario maravilloso y muy cerca de Santiago. Así que La Ritoqueña, si es que quieres irte a alojar allá. Bueno, bárbaro. Tomaremos ese dato. No sé si estamos sobre la hora, no queremos robarte el resto del día. Alejandra, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. No sé, Héctor, Pedro. No, Alejandro. por mi parte, simplemente agradecer la presentación, la verdad que un placer. Desde la presentación de tu trabajo hasta esta instancia, esta conversación, que me parece también muy rica porque aclara, profundiza ciertos aspectos, y también la dimensión de honestidad en la manera de contar y una forma muy directa en un hacer, con una especie de manera en la construcción de una realidad material muy adecuada a ciertas condiciones específicas que muchas veces, diríamos, la arquitectura de autor, por decirlo de alguna manera, deja de lado. Así que, bueno, agradecerte esta presentación. Igualmente, Bueno. te agradecemos mucho, está muy contento de conocerte y de incorporarte como miembro externo de este colectivo. Un gusto para mí, espero que nos podamos ver en un futuro no tan lejano, ahí comiéndonos una parrillita O por la Ritoqueña. Montevideo. ¿Ah? O por la Ritoqueña también, me avisan si vienen para acá, por supuesto. Gracias a todos, a los estudiantes también por prestarme su atención y mandarle algunos saludos aquí a alguna gente de Chile. Ahí está mi hija, mi mujer, Juan Vargas, Fernando Villela, exalumnos. Buenas experiencias de antaño. No sé, no es fácil mirar acá todos los nombres, pero toda la gente que está presente, Logan, Guillermo, Mauricio, si se me pasa alguno. Lo lamento, pero nada, bonita experiencia. Como digo, siempre creo que estas circunstancias de discusión y conversación uno a uno en tiempo real, y sobre todo hoy día con todos estos problemas de la pandemia, creo que eso tiene más valor que nunca, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradecemos. Bien, Aplausos. bueno, un aplauso. Espero. Virtual. Eso es lo único que nos vamos a perder en esta virtualidad, el sonido de los aplausos. Alejandro, Bueno, sí. Me gustaría invitarte a la sorpresa con los trabajos del profesor Víctor Grebennikov, que quizás por tu pasión por los insectos lo conozcas. Pero si no, vas a encontrar ahí una muy interesante relación entre la vida de los insectos, la construcción de las casas de los insectos y la arquitectura. Si me puedes mandar un correo, te puedo mandar el libro, te lo puedo mandar por correo. Genial, sí. Víctor Grebennikov. Por favor. Súper interesante. Por favor, no me dejes sin esa información, me interesa mucho. Ahí está, bien. Ya, Juan, que estés bien, saludos. Chao a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, Natalia. Muchas gracias. Que estén bien.